Bienvenidos a Una voz en el desierto. Ustedes saben que la semana que recién pasó se realizó la famosa cumbre sobre el planeta para abordar lo que pareciera que es un punto sin retorno, que es la destrucción de nuestro hábitat. Y ahí estuvieron los responsables de los distintos países tratando de analizar el tema y sobre todo viendo cómo se comprometen para de alguna manera detener los efectos de esta destrucción. Y siempre en estas cosas se lucha mucho por encontrar culpables. ¿Quiénes son los culpables? Y rápidamente aparecen las ideas de señalar culpables a sistemas, que el capitalismo, que el comunismo, que son los dos grandes referentes en cuanto a esta cuestión. Quiero de alguna manera plantear que la culpa no tiene ideología, que la responsabilidad por lo que ha pasado y lo que está pasando en nuestro planeta es endosable al hombre por su naturaleza, la naturaleza humana. Y quiero remitirlos al comienzo, cuando Dios tomó pues al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Este es el comienzo, fue la idea original de Dios, que el hombre estuviera en el planeta, en aquel tiempo en el Edén, con dos grandes funciones, para que lo labrara y también lo guardase. Labrar significa trabajar la tierra, hacer que produzca, pero al mismo tiempo cuidarlo. Esas son las dos grandes funciones que estaban dentro del original plan de Dios. Cuando surgió el pecado y la naturaleza humana se dañó, es completamente claro y comprobable cómo esta función de labrar y cuidar fue también dañada. Y eso es lo que en el fondo usted y yo podemos comprobar. El pecado, la naturaleza humana, destruyó el plan original de Dios y el hombre, al darle la espalda a Dios, rompió todo compromiso, toda responsabilidad, y eso de labrar y cuidar, desgraciadamente, pasó al olvido. Pero las consecuencias las estamos pagando. Hay una cuestión interesante que observar en el universo o en la creación de Dios, y tiene que ver con el equilibrio. El equilibrio es definitivamente una cuestión muy delicada, pero al mismo tiempo muy necesaria. Si se rompe el equilibrio, se amenaza la vida, y es lo que estamos nosotros viviendo hoy día. Por ejemplo, con las famosas plagas, o cuando los seres humanos han depredado alguna especie, eso ha significado que la especie que servía de alimento a esos animales depredados se empiezan a reproducir, a crecer, forman una plaga y pueden definitivamente cambiar el ecosistema y destruir en gran manera. Algo muy simple: si usted elimina los zorros, por así decirlo, de algún lugar en específico, eso va a significar que los conejos, que las liebres en general, los ratones, vaya a saber, todo lo que se sirve de alimento para el zorro, esos van a crecer, y los daños van a ser prácticamente muy pronto observables, porque el equilibrio es lo que hay que mantener. Volviendo al punto entonces, cuando el ser humano comenzó a vivir, a desarrollarse, y ya con el pecado, bueno,
se dio cuenta, y algo muy simple, que la vida para desarrollarse necesita de recursos, necesita de alimentos, y rápidamente entonces con la práctica de todos los días ellos se vieron en la necesidad de, por un lado, tener que trabajar la tierra y por otro lado también tener que cazar. Eso fue en un primer comienzo, pero conforme la raza humana también se fue expandiendo, y cuando vinieron las inclemencias climáticas, entonces, y tener que depender del tiempo, fue lo que motivó a que los seres humanos fueran creando incipientemente, como todas las cosas, las ciudades o los pueblos, y entonces comenzar de alguna manera a ver los mecanismos para conservar alimentos, para protegerlos, para tenerlos siempre, y ahí comienza esas ideas que son muy interesantes conocerlas, cómo ellos fueron ideando mecanismos y sistemas para conservar la caza, por otro lado la pesca, conservar los productos de la tierra, y etcétera, etcétera. Y así llegamos al punto ya de la industrialización y hoy día ya de la elaboración de alimentos como se ha desarrollado, como ya la tenemos presente hoy en día. Pero así fue como se fue dando la vida. Ahora, si usted observa, la vida humana en su desarrollo, para vivir, o dicho de otra forma, se van produciendo despojos, se va produciendo desecho, directamente basura. O sea, la vida humana produce basura. Y la basura, entonces, es uno de los grandes dramas, en un sentido, frente a lo que se llama la contaminación ambiental. Porque está, quizás simplificando el tema, está el drama de la contaminación y está el drama de la explotación. Ahora, las dos cuestiones están gobernadas por el interés de ganar. Y eso independientemente del sistema que sea. El interés de acumular, el interés de crecer económicamente, lleva a la producción de basura y a la explotación de los recursos naturales. Y usted vea en su propio ambiente, usted vea en su propia vida, ¿qué hace usted con la basura? Esa es una respuesta bien cercana, si queremos. ¿Qué hace con los desechos que usted produce? Y la contaminación parece no tener forma de frenarse cuando las personas tienen hábitos donde la basura no les importa. Acá en Suiza hay un debate muy fuerte que está afectando a los agricultores sobre el uso de pesticidas, fungicidas y etcétera, porque según estudios hay residuos de esto que llega a las aguas subterráneas y finalmente eso afecta la vida de la gente. Pero lo que no dicen es que, por ejemplo, los medicamentos, específicamente con la píldora anticonceptiva, por ejemplo, los residuos que surgen obviamente por el metabolismo de cada mujer en este caso, porque es natural, y cualquier otro medicamento, los antibióticos si queremos, pero hicieron un estudio sobre la píldora anticonceptiva, entonces ven que hay residuos de ese medicamento presentes en mayor cantidad que los que usan los agricultores para fumigar y para detener las plagas. Entonces, de lo que hay que entender es que usted y yo generamos basura.
Ahora, las grandes producciones de energía, de las grandes industrias, etcétera, etcétera, eso se multiplica. Ahí tenemos definitivamente una tremenda producción de basura. Y uno de los grandes dramas es ¿qué hacemos con la basura? Por ejemplo, la energía nuclear. Ellos siempre supieron, desde el comienzo, supieron que la energía nuclear iba a producir una basura tremendamente peligrosa. Pero aún así, siguieron y siguieron en sus intentos. ¿Qué hacemos con la basura? Y ahí viene entonces la conciencia del reciclaje. Yo no sé qué es lo que usted hace o en su lugar donde usted vive, si efectivamente existen estas formas de reciclar. Reciclar el vidrio, reciclar los desechos de alimentos, reciclar el papel, reciclar el cartón, y etcétera, etcétera. Ese es un punto para ayudar a frenar la contaminación del ambiente. Y significa que hay que crear conciencia en esto, a la hora de tratar de frenar la contaminación. Y ahora quiero llegar a un puntito donde muchos señalan al capitalismo o al comunismo como culpables de esta destrucción del medio ambiente. Claro, los que tienen una visión más cercana al comunismo van a decir que el capitalismo es el que produce esta gran contaminación. Y la verdad que no es así. Si usted visita o si ha visto imágenes de China, por ejemplo, la contaminación de sus ciudades. Yo recuerdo hace años atrás, en el 1992, estuve en Rumania y recuerdo haber pasado por una planta, una industria que producía acero, pero que en el fondo era también alimentada por carbón. Y entonces los residuos del carbón, y aparte del humo que iba hacia el ambiente, la contaminación que lanzaban al aire, se podía ver el piso a kilómetros a la redonda cómo estaban los residuos de ese carbón en polvillo. Y uno rápidamente decía, pero ¿cómo vive la gente? No solamente la que trabaja en la industria, sino la que están en su alrededor. Y la explicación es muy simple: no les importa absolutamente, no les importa. La basura o la contaminación en ese caso no les interesa. Y si quieren criticar al capitalismo, es una cuestión que también se puede comprobar, que los países industrializados, los países desarrollados, son los que también están implementando sistemas para que la contaminación, el manejo de la basura sea lo más racional posible. Ahora, donde quizás uno podría señalar las culpas en el capitalismo es la explotación, la explotación de los recursos. Y ahí entonces llegamos a un punto que es muy urgente o necesario que lo tengamos que tener en cuenta, porque el mundo está todo interconectado. Vivimos en una red, estamos interconectados. Y por ejemplo, en Brasil, cuando cortan los árboles y uno puede ver las imágenes y cómo van quedando grandes espacios completamente arrasados por la tala de estos árboles, lo que no dicen es que la razón de por qué están haciendo no es por tener los árboles. Eso, claro, ellos lo van a aprovechar, pero la razón número uno es tener terreno para producir soya, y esa soya es exportada a los países, sobre todo de Europa, para la producción de leche, para el alimento de las vacas. Entonces, lo que se explota en un lado le sirve al otro, pero al final estamos todos interconectados. Entonces, la explotación de los recursos naturales es una cuestión que definitivamente uno tiene que ponerla en zona roja, por así decirlo. Yo recuerdo en mi tiempo de
juventud, adolescencia, ya en Chile, en Puerto Montt, ver, pero cerros de chips, que les decían que eran árboles que habían, bosque nativo, que habían talado y lo habían picado, y entonces venían los buques factorías de Japón y se llevaban todo ese material, y cuando llegaban a su país ya prácticamente llegaban las puertas, ventanas, etcétera, todo hecho a base de eso. Pero es la explotación, un bosque nativo. Entonces, está la contaminación y está la explotación. Son dos grandes temas. Y dentro de esa famosa explotación caben también la eliminación de animales. Hay animales extinguidos, todos necesarios, pero fueron necesarios, están en extinción, otros están en peligro de extinción, y otra vez por el afán de lucro que siempre hay detrás. Fue así cuando llegaron a Norteamérica. Entonces, aquellos nativos que vivían en aquellos países, ellos cazaban para comer. Eso era toda su función. Cuando llegaron los colonizadores, ofrecieron plata para tener una cantidad de pieles, para tener una cantidad de toneladas de animales, y así entonces los bisontes, por ejemplo, comenzaron a ser depredados, entre otras especies. Es el lucro. Es el afán de crecer. Y ahí surgen otras ideas, como yo he escuchado, que le llaman el crecimiento sustentable. Y así hay muchísimas iniciativas, o a veces ideas, conceptos que se reparten en el mundo entero. Y están los activistas, que en el fondo no se dan cuenta que la ropa que andan trayendo para que ellos la tengan, generó basura. Que también sus aparatos multimedia que tienen y que usan, también generaron basura. Todo genera basura, todo. Que si se trasladan en avión, también van a generar basura. Y así, entonces, como vivimos en un sistema interconectado, es necesario hacer la crítica, pero desde el punto de vista de la objetividad. Tratar de ser lo más objetivo posible. Ahora, voy, por así decirlo, aterrizando. ¿Qué es el planeta? ¿Qué es el planeta? ¿Cuál es la valoración de la Tierra? Que usted, que yo hago. Y ahí vienen los sistemas, ahí sí que vienen los sistemas. Por ejemplo, para el ateísmo, o para el comunismo directamente, ellos creen en un sistema cerrado. Cuando hablan de un sistema cerrado, ellos hablan de causa y efecto, nada más. Aunque es imposible vivir dentro de ese sistema, pero ellos lo creen. Causa y efecto, o sea, nada es bueno, nada es malo. Lo que sucede porque tuvo una causa y punto, y se acabó. Cuando tienen ese sistema cerrado, entonces la Tierra no tiene ningún valor, como la vida humana, como ellos mismos, nada tiene valor. O sea, venimos de la nada y a la nada vamos. Todo es simplemente un sistema cerrado. Cuando usted tiene eso, entonces, si la Tierra no tiene ningún valor, usted simplemente la va a ensuciar, la va a maltratar y le da lo mismo, porque no tiene valor. No hay ningún valor intrínseco en eso. Esa es la visión del ateísmo. Para el capitalista o el capitalismo, que es el que produce la explotación, viene a hacer lo mismo. Es una fuente de recursos, y esos recursos pueden ser explotados indefinidamente hasta que se terminen, y con tal de que yo pueda llenar mi bolsillo. Y eso es una cuestión comprobable. Ahora, hay algunos empresarios que han tenido unas serias crisis con esto, porque como han explotado los recursos naturales, llegaron a un momento en que dijeron, la verdad, ahora tenemos culpa. En algunos casos han vendido sus empresas, se han deshecho de todo su capital, y parte de eso lo han invertido, por ejemplo, en comprar grandes extensiones de tierra con el propósito de que nadie lo toque, con la idea de que eso se conserve, como una idea de hacer una
idea o como un camino para hacer un mea culpa, o sea, para devolverle a la tierra lo que le han quitado. Eso también es posible observarlo en distintos lugares. Pero ahí está, por un lado está la contaminación y por otro lado está la explotación, cuando se considera la tierra simplemente como productora de recursos y se explotan sin límite. Ahora, ¿existe una otra valoración del planeta? Por supuesto que sí. La Biblia dice que el planeta, o que la creación, o vamos al punto específico, nuestro globo, el planeta, vino de la misma mano que vino usted y vine yo. O sea, Dios creó el planeta y también le creó a usted y me creó a mí. Entonces, ya la Tierra no es desde ese punto de vista, la Tierra no es una productora de recursos sin límite y tampoco es un lugar que me da el derecho a mí para ensuciarla y contaminarla a mi antojo. La Tierra es mi hermana. La Tierra ha sido creada por Dios igual que yo y por tal razón debo respetarla, debo cuidarla, debo sustentarla. Ahora, ¿cómo volvemos a este punto del plan original de Dios? Para labrar y cuidar. Es que usted y yo tenemos que cambiar de naturaleza. Nuestro corazón tiene que ser otro. Y entre otras cosas, por eso vino Cristo. Cristo fue a la cruz para dar su vida por usted y por mí, para cambiarnos el corazón. Y cuando Cristo hace ese milagro, también se ajusta nuestra visión. Y efectivamente podemos ver a la creación, a los animales, como hermanos en un sentido, porque fueron creados por el mismo Dios. O sea, si en forma teórica podemos hablar, los que tuvieron la solución en sus manos para cuidar el planeta fueron siempre los que tuvieron un vínculo con Dios, los que tuvieron una relación con el Señor, porque a través de ese vínculo incorporaron o debieron incorporar a su mente y a su corazón la visión correcta de las cosas y el manejo también. Labrar y cuidar significa, si ustedes quieren, sustento sostenible, crecimiento sostenible. No han inventado nada nuevo, se dan cuenta. Son dos verbos, que es la meta para todos los que vivimos en el planeta. Labrar y cuidar. Hágalo usted a su escala. Observe qué hace con la contaminación, por ejemplo, qué hace con su basura. Ese puede ser un compromiso sencillo, simple, pero que si se multiplica puede ayudar a revertir en parte lo que parece que nos está llevando o ya llegamos a un camino sin retorno. Nuevamente muchas gracias. Aquí abajo está mi mail, usted me puede escribir si es su deseo, tomar contacto conmigo, puede dejar su comentario, puede dejar sus preguntas y por supuesto también si es su deseo puede ir en el link que está acá abajo también a la tienda de Amazon y poder adquirir mi primer libro que lleva el nombre Maravillosamente Escondido. Ha sido una alegría y será hasta una próxima oportunidad.